Gracias, Señor. Vamos a leer en su palabra mientras están paraditos ahí. Escuchen la palabra de Dios para, no sé, de alguna manera este mensaje está separado en tres partes. Es así como lo sentí en mi corazón. Y lo primero que les quiero decir es lo que encontramos en Mateo 28, 18. Estamos estudiando la palabra de Dios a través de este camino de nuestro Señor hacia la cruz. Pero les quiero presentar ahora, hablar acerca de un versículo donde el Señor Jesús ya había resucitado, había estado con sus discípulos, porque quiero extraer una enseñanza de lo que Jesús les dijo a sus discípulos cuando ya resucitado se acercó a ellos y les habló. Y en Mateo 28, 18 dice lo siguiente: Jesús se acercó entonces a ellos, o sea, a los discípulos, y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. No nos vamos a poder deshacer de Dios. Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo y queremos que realmente sea así. Pero yo te quiero llamar la atención, este versículo dice muchas cosas, es muy nutrido en información acerca de nuestro Dios, pero yo quiero centrar tu atención en el versículo 20 donde dice: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. O sea, Dios manda a su iglesia, a cada uno de nosotros, a enseñarle a esos discípulos que Dios va llamando a través de nuestra vida sobre la tierra y a través de la historia, enseñarle a esos discípulos a obedecer todo lo que Dios nos ha mandado. Tomen asiento, ahora sí. Bastante tiempo, se la compartí a mi esposa, y el Señor me seguía inquietando con lo mismo, así que dije, bueno, hablémoslo, tratemos este tema, esta ordenanza que nuestro Señor nos dejó de enseñarle a obedecer a todos aquellos que han conocido al Señor. Y fíjense el enorme desafío que Dios nos está diciendo acá: enseñar a otros a obedecer. ¡Qué difícil! Ustedes saben que lo más difícil que hay para un hombre o una mujer que ha entregado su vida a Cristo, a partir de ese momento, lo más difícil que hay para esa persona es aprender a obedecer y obedecer a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todo un paquete de un pasado que nos ha formado sin Cristo hasta el momento en que lo conocemos, y ahí tenemos que empezar a entrenarnos a obedecer a nuestro Dios. Y no solo eso, sino que también mi esposa y yo como pastores, ustedes como líderes o aquellas personas que están deseosas e interesadas en ayudar a otros, tenemos el mandato y el pedido de Dios de enseñarles a otros a obedecer. Y yo le decía al Señor: Señor, qué difícil que es esto. No es fácil, ¿me entienden? Porque yo no le puedo decir a otro: mira, vos tenés que hacer esto y a partir de ahora lo vas a hacer porque yo te lo digo, porque yo te lo ordeno, yo te lo pido, y qué sé yo qué va a hacer esa persona. Y esto es lo que nos deja Él: hacer discípulos
y enseñarles a esos discípulos a obedecer a Dios. Este es un enorme desafío para aquel hombre y aquella mujer que entendió el mandato de Dios y enseñarles a obedecer precisamente la palabra de Dios. Esto involucra, por supuesto, enseñar, o sea, agarrar la Biblia, agarrar ese discípulo, explicarle lo que dice la Biblia, utilizar ejemplos, comparaciones, como hizo Cristo, a tal punto de poder lograr que esa persona empiece a entender y a tener ese deseo en su corazón de querer obedecer a Dios. Y orar y rogarle al Espíritu Santo: Señor, ayúdale a entender, ayúdale a comprender, ayúdalo a amarte, Señor, para que ese hombre, esa mujer, te pueda obedecer. Y le pregunto al Señor, y le preguntaba: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Es suficiente convocar a un estudio bíblico como tenemos a través ahora de la plataforma de internet? ¿O qué más puedo hacer? Orar seguro, enseñar seguro, ser ejemplo seguro. Y el Señor, a través de esto, hace un tiempo atrás, dirigió mi atención hacia el versículo 20 del capítulo 15 de Juan. Y ahí el Señor me muestra esto, en Juan 15:20, en la segunda parte de ese versículo. Jesús le está hablando a los discípulos y te está hablando a vos ahora y te dice: si han obedecido mis enseñanzas, Jesús le está diciendo a los discípulos, si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Fíjese lo que está diciendo Dios ahí. Si yo le obedezco al Señor en las enseñanzas que el Señor me ha dado y las pongo en práctica, eso es un mecanismo, es una apertura para que ustedes sigan mis enseñanzas, que por supuesto van a ser las enseñanzas de Dios. ¿Se entiende esto? ¿Qué quiere decir esto? Mamá, papá, hermano mayor, líder, pastor, quien seas, si querés que alguien que entregó su vida a Cristo aprenda a obedecer la palabra de Dios, si está ese deseo en tu corazón, lo que tenés que hacer primero es vos obedecer a la palabra de Dios, y eso va a hacer que aquellos que estás enseñando y discipulando obedezcan a la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Esto es revelador, porque es algo que Jesús dijo: si ustedes cumplen con mis enseñanzas, otras personas van a cumplir lo que ustedes le enseñan. Porque por supuesto el Espíritu Santo va a estar obrando ahí. Ahora, fíjense, esta obediencia a la palabra de Dios la tengo que hacer tanto en público, cuando me ven, como también en privado. Fíjense lo que les digo. Si yo expongo mi obediencia a Dios solamente en público, porque yo quiero ser aceptado, porque yo de alguna manera me quiero presentar como un hombre obediente a las cosas de Dios, y me presento de esa manera porque no quiero ser corregido y quiero que vean cómo obedezco al Señor, pero no obedezco a Dios en privado cuando nadie me ve, no voy a poder ayudar a alguien a que conozca al Señor. Pero un momento, si me están viendo públicamente que yo sí obedezco al Señor, sí, pero no lo estás haciendo en privado, no estás siendo íntegro. Estás buscando la aceptación, estás buscando la aprobación, estás buscando la admiración de otros en un momento en que te ven, pero no lo haces cuando estás en privado. Entonces acá Jesús les está diciendo claramente a sus discípulos: si ustedes me obedecen, también a ustedes lo van a obedecer haciendo
lo que ustedes hacen. Por eso Pablo, por ejemplo, se toma como ejemplo y dice, imítenme a mí. Pero imítenme porque soy un hombre que está entregado a las cosas de Dios. Entonces, en ese caso, lo que la palabra de Dios claramente me dice es la responsabilidad que yo tengo como un hombre o una mujer de Dios de vivir en santidad, de obedecer las cosas que Dios me plantea, porque yo sé que después voy a poder bendecir y ayudar a otros a conocer a Dios. Qué interesante que es eso. Por supuesto, estoy hablando del testimonio. Muchos saben el valor tan tremendo que tiene el testimonio en la vida de un creyente. Yo esto lo entendí desde muy joven espiritualmente hablando y más ahora como pastor. Y por eso, hermanos, quería dejarles esta enseñanza sencilla de parte de Dios, que hay una promesa en el versículo que leímos, en que Jesús te va a respaldar para poder ser un instrumento para que otros obedezcan a Dios. Si vos querés que tus hijos sean puntuales en los compromisos que tienen, de ir al colegio, de ir al trabajo, de venir a la iglesia, de una cita, vos tenés primero que mostrarles puntualidad en las cosas que vos hacés. ¿Cómo te conducís? Si vos querés enseñarle a tus hijos a orar, vas y les enseñás cómo orar, pero que tu tiempo de oración y tu tiempo de relación con Dios, tanto en público como en privado, sea genuino, sea real, y eso automáticamente va a hacer de que tus hijos y aquellos que están a tu alrededor obedezcan, estén orando, te estén acompañando inclusive a la oración y de esa manera aprendan a obedecer a Dios. Y fíjense en Juan 14, 23, acá hay un termómetro que la palabra de Dios nos da. Juan 14, 23 dice, le contestó Jesús a los discípulos, el que me ama, ¿qué hace? Obedecerá mi palabra. Así que yo tengo ahí un termómetro. ¿Cuál es el nivel de amor que yo tengo hacia Jesucristo? Bueno, yo mismo me puedo responder. ¿Cómo estoy yo obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Tomo toda la palabra de Dios y la obedezco? ¿Tomo parte de la palabra de Dios y la obedezco? Y ahí tengo un termómetro que me va a decir hasta dónde en mi corazón estoy amando a Jesús. Dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi palabra lo amará y haremos nuestra morada en él. Si quieres que tus hijos y tus discípulos oren como les decía el Señor, sea un hombre y una mujer de oración. Si querés que tus hijos obedezcan a Dios, sea un hombre y una mujer que obedece a Dios. Y automáticamente eso va a hacer que ellos te obedezcan. Porque lo dice el Señor Jesús, no es algo que lo digo yo. El testimonio delante de las personas es fundamental. Así que, hermano, aquello que vos querés ver en el otro, al menos intentarlo, por supuesto, después la otra persona va a tomar sus propias decisiones, pero que no seas vos una piedra de tropiezo. Que vos puedas ser un movilizador, alguien que actúa de tal manera intencionalmente de ayudar a otros a que aprendan a obedecer al Señor Jesús. ¿Amén? Y vamos a forzarnos en esto. La semana pasada vimos acerca de lo que se llama la ventana de Johari. ¿Se acuerdan que es una herramienta psicológica que evalúa o expresa la interrelación que hay entre las personas y da un rasgo de la personalidad de la persona?
muestra la relación interpersonal, rasgos de la personalidad. Y habíamos hablado que la formularon los dos científicos que la desarrollaron en 4 cuadrantes. Y yo con respecto a esto de enseñar a otros a obedecer, quiero hablarte de uno de los cuadrantes que habíamos hablado, que era el cuadrante abierto. No sé si se acuerdan, pero es ese que contiene las cosas que yo sé, que también saben otros acerca de mí. Es algo que públicamente se conoce, tanto el que es una persona que me conoce las cosas de mí, las cosas como son, cómo las hago y cómo las actúo. Y yo también, por supuesto, sé también de mí, las reconozco. Es tu personalidad pública, como les decía, y todos tenemos este cuadrante abierto. Son esas cosas de cada uno que están a la vista. El otro la ve y yo también las veo. Y es lo que yo sé de mí y vos sabés acerca de mí. El cuadrante abierto, lo que habíamos hablado. Ahora atiéndanme en esto, con lo que le estaba diciendo de obedecer para que otros obedezcan. Deja que tu personalidad pública, como mujer de Dios y como hombre de Dios, esa parte que es conocida de tu ser interior, sea abierta y sea conocida y la puedas exponer para que las personas aprendan a amar a Dios. ¿Se entiende esto? Date a conocer públicamente que sos un hombre y una mujer de Dios. Yo creo que esto lo he comentado antes. Si me escucharon lo repito, lo escuchás otra vez, pero yo, por ejemplo, cuando preparé mi currículum para buscar trabajo, en una parte del versículo, no es la Biblia, es mi currículum, en una parte de ese currículum yo claramente digo que soy maestro de la Biblia. En ese momento, como no era pastor, no estaba ordenado como pastor, soy maestro de la Biblia. Porque yo públicamente quería provocar que la gente sepa que soy un hombre de Dios y que no solo enseña la Biblia, sino que la pone en práctica. Así que el que me iba a contratar iba a saber con quién iba a tratar. Y de hecho alguno me preguntaba, bueno, ¿y por qué haces esto? Una mujer me preguntó, ¿y usted se siente inspirado y en paz en esto? Le digo, sí, seguramente que sí, porque es la verdad, es lo que necesita mi corazón. Bueno, en fin, explicaba cosas. Que esa parte pública de tu vida realmente proclame la luz de Cristo, estés donde estés. Y tenelo esto en cuenta, porque eso va a provocar también que otros puedan aprender y puedan ser ayudados a hablar acerca de Cristo Jesús. La semana pasada analizamos las actitudes de Pedro, sus reiteradas negaciones de Jesús, que no lo conocía Jesús, tampoco había caminado con Jesús, y sabemos que lo que estaba diciendo eran mentiras, porque no fue así. Pero cuando el gallo sonó, o cantó, mejor dicho, Pedro recuerda la convicción en su corazón, en lo más íntimo de su corazón. Y saben que a través de nuestra vida, simbólicamente, hay gallitos que suenan por ahí cuando le estamos fallando al Señor. Es así, ¿verdad? De alguna manera el Espíritu Santo va a estar advirtiéndonos de que estamos errándole a lo que estamos haciendo delante de nuestro Dios. Pero fíjense lo interesante que Pedro se da cuenta, recuerda esa conversación que había tenido con Jesús, y cuando suena el gallo dice, debe haber dicho en su corazón, le fallé al Señor Jesús. Pero sabe que mientras él estaba diciendo eso, inmediatamente entró esa convicción en su corazón
de ese fallo y lloró delante de Dios, delante de los que estaban a su alrededor amargamente. Pero saben que debajo de esa traición que Pedro había dicho, estaban los brazos de Jesucristo sosteniéndolo. Y en ese tiempo de confusión, en ese tiempo que Pedro se permitió hacer algo producto de su egocentrismo, de saber que él podía dominar las situaciones, esta fue un detalle en su vida que lo confrontó con su propio pecado, lo golpeó su propio pecado, pero permitió que Jesucristo lo pudiera levantar perdonándolo. Y él hace exactamente lo mismo, Jesús hace exactamente lo mismo con nosotros. Recordemos lo que dice el Salmo 37, 23, que lo tenemos ahí en pantalla, y esto dice así: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. El Señor los afirma, los pasos, el andar del hombre y de la mujer, para ese hombre y esa mujer que tiene una conducta, un modo de vivir que a Dios le agrada. Ahora, a ese hombre y a esa mujer que le agrada, es agradable delante de los ojos de Dios, le dice: podrá tropezar. Yo sé, querido hermano, querida hermana, lo sé yo mismo, que si bien le agrado al Señor y le agradás al Señor, Él sabe también que en algún momento podés tropezar. Y nos pasa a todos, pero no caerás, no vas a retroceder, no vas a caer de tal manera que no te puedas levantar. Es un tropiezo porque el Señor te está sosteniendo de su mano. Y eso fue exactamente lo que pasó con Pedro. Exactamente, y con tantos otros. Y pasó con nosotros mismos también. Nuestras pequeñas equivocaciones, nuestros errores groseros, nuestros momentos más oscuros que podamos estar pasando por algún momento, ninguna de esas cosas están fuera de la redención de Dios. Siempre vamos a tener esa mano que nos levanta y nos sostiene de parte del Señor, porque el Señor cuida de los suyos. Qué bueno que es esto. Por ahí te sentís a veces que Dios no puede perdonarte de algún pecado. Bueno, esa es una mentira del diablo. Eso es una mentira del diablo. Estaba escuchando el otro día, no sé si lo escucharon, creo que salió en la televisión, no sé si abierta o cuál de los canales, pero un pastor evangélico ucraniano estaba hablando y le hablaba a Putin y le decía: Putin, arrepentite de tus pecados, arrepentite que Dios te va a perdonar. A Putin le decía. Y sabemos que es así. Con toda la destrucción que este hombre está generando, hay perdón en el nombre de Jesús para un hombre que está cometiendo tal locura. ¿Acaso no Pablo no hizo lo mismo? ¿No mandaba a matar a los creyentes de su época? Hizo lo mismo que está haciendo este hombre. Y Dios lo perdonó a Pablo, y si Putin, y ruego a Dios que toque su corazón, se arrepiente con tanto daño que está haciendo, Dios lo va a perdonar. Dios lo va a perdonar. ¿Se merece el perdón? Uno pensaría que no es justo el perdón de Dios en una persona así. Pero en los ojos de Dios, todo ser, haya hecho lo que haya hecho, tiene y está capacitado, si así lo desea, a recibir el perdón de Dios. Esto es
Muchas veces vemos un monstruo detrás de esa persona, de tantas aberraciones y cuestiones que estamos viendo, pero le damos gracias a Dios porque Él borra toda evidencia en contra nuestro, la borra porque para eso fue Jesucristo a la cruz del Calvario. Y así como Jesús miró sin odio y sin rencor a Pedro, nos sigue mirando a nosotros de la misma manera, sin rencor, sin ningún odio. El Señor está borrando evidencias de mentira de aquellas cosas para las cuales nos podemos equivocar. Otro cuadrante que habíamos visto es el cuadrante ciego. El cuadrante ciego contiene esas cosas que los demás saben de vos, pero que vos no conocés. ¿Se acuerdan de eso? Yo me acuerdo cuando nos casamos con mi esposa, juntos empezamos a mostrarnos cosas que uno pensaban que eran, por ejemplo, miren, un ejemplo sencillo, a ver si que el Espíritu Santo me ayude. Y esto es común en la mujer, aún no solo la esposa, sino las hijas. A veces mi esposa me dice daddy a mí, por cuestiones del pasado. Me dice, daddy, ¿me amás? Yo le digo, mi amor, ¿sabés que te amo? Pero ella de alguna manera necesita una evidencia de que la amo. Y se lo tengo que decir. Y mutuamente cosas que nos han pasado en este cuadrante ciego que contiene esas cosas que por amor nos decimos porque yo no las reconozco, no me doy cuenta de cosas que tengo que están lastimando a otros y muchas veces me lastima a mí mismo. Por eso habíamos dicho que se necesitan esos amigos, esas personas que realmente tienen principios de valor y que me van a decir algo, no para criticarme, sino para edificar mi vida, para que haga los cambios que necesito hacer. Y saben que uno de los riesgos que uno corre como persona, incluyendo a los creyentes, es que nuestra personalidad tenga pinceladas de egocentrismo, de yo ser el más importante de la película. Y muchas veces como creyentes tenemos eso, ¿o no? Claro, lo tenemos, y si no se los cuento. Venimos entrenados de un modo competitivo y desafiante antes de conocer a Cristo, y el ego está entrenado y musculoso, y cuando buscamos a Cristo, pensamos que nos podemos llevar todo por delante. Fue lo que le pasó a Pedro cuando le dijo a Jesús que no iba a permitir que eso le pase y lo iba a acompañar a Jesús pase lo que pase. Y después le pasó lo que pasó. Jesús lo ubicó. Y muchas veces lo que nos pasa a nosotros es que tenemos esa pincelada, dije yo, espero que no sea todo un cuadro pintado de egoísmo, pero a veces tenemos eso en nosotros y es algo que nos impide acercarnos a Dios. Permítame que les describa científicamente la personalidad de la persona egocéntrica por las dudas que alguien tenga su duda. Y el egocéntrico, según los científicos, dicen que ahora con el tema de Internet, si uno quiere hacer una encuesta, lo puede hacer con miles y miles y hasta millones de personas porque los puede hacer a través de una plataforma de Internet. Y ahí convoca gente y puede tener una información variada de la personalidad de mucha gente. Hicieron esos y dice acerca de la persona egocéntrica, dice que estas personas son poco agradables de cara al resto. Egocéntrico. Combinan una menor amabilidad
menor apertura hacia los demás y menor responsabilidad, porque lo de ellos está primero. Menor responsabilidad. Tienen un alto grado en extraversión, en exponerse, pero poca franqueza y escrupulosidad. Además, se centran solo en sí mismos y prefieren no vivir nuevas experiencias. Se quieren quedar con lo suyo. Creen que lo saben todo e imponen su opinión sobre cualquier tema. ¿Hay alguna pincelada de esto en nosotros? ¿La hay? Se muestran superiores, no aceptan consejos e intentan controlar siempre la situación. Según el estudio, es un tipo de personalidad tóxica, no solo para los demás, sino para sí mismo también. Solo le agradan los elogios y hacen alusión a la gran fuente de sabiduría que son en todo momento. ¡Wow! ¿Habrá gente así? Yo conocí a través de mi vida algunas. Uno soy yo, que Dios creo que me cambió. Si querés leer más sobre esto en la Biblia, esto es científico, si querés leer sobre esto en la Biblia, 2000 años atrás Jesús lo anunció a través de Pablo enseñándole a Timoteo en 2 Timoteo 3, 1 al 9, está descrito este hombre egocéntrico que les acabo de hablar. 2 Timoteo 3, 1 al 9. Y el Señor les decía que ese tipo de personalidad se iba a acentuar cada vez más a través de la historia. Fíjense en esto. Ahora, ¿qué pasa con respecto a lo que habíamos dicho de el cuadrante ciego, como les decía? ¿Qué pasa cuando los demás, que me ven que cosas que yo no veo, qué pasa cuando ese de los demás es la misma persona de Dios? ¿Qué pasa que cuando ese me está mirando y ve cosas en mí que yo no veo y esa persona que me está mirando es Dios? ¿Qué pasa ahí? En tu cuadrante ciego Dios te dice cosas y promesas que Él sabe, pero que vos no conocés. ¿Será posible? Claro que sí es posible. Acá, hermanos y hermanas, podemos tener una venda invisible tapando nuestros ojos espirituales y desconocer los propósitos de Dios que Él tiene para nuestra vida. El cuadrante ciego que tenemos en nosotros. Nosotros no lo ve, pero sí Dios lo ve. Entonces vamos a la Biblia, a ver qué es lo que Dios me dice de ese aspecto de mí que no veo. Fíjense en Isaías 55, 6. Leo un poquitito más y amplío para el contexto y después voy al versículo que quiero. Dice Isaías 56, dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar. Esto quiere decir que va a llegar un momento en mi vida que voy a querer encontrar a Dios. Si no lo he encontrado antes, voy a querer encontrar a Dios. Personas que van a querer encontrar a Dios y va a ser tarde y no lo van a encontrar. Llámenlo mientras está cercano. Llámenlo mientras está cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Y acá está lo que
yo quiero que ese hombre que tiene ese sesgo ciego sepa. Dice así, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Ajá. Ahí quiere decir que hay pensamientos que Él tiene a los cuales yo puede ser que no tenga acceso, que tenga una venda delante mío que me enceguece de ver los pensamientos que tiene Dios. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos son los míos, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Y después agrega, mis caminos y pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no ven allá sin regar antes, y no vuelven allá antes sin regar la tierra y hacer fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Acá Dios está hablando de que hay pensamientos que Él tiene que no son nuestros pensamientos. ¿Y esos pensamientos para qué estarán? ¿Estarán para mí? ¿Serán pensamientos que Dios tiene acerca de mí que yo tengo acceso a conocer o no? ¿Qué piensan? Fíjense lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Ajá. Puede ser que yo no esté viendo los planes que Dios tiene para mí. ¿Podrá ser? Puede ser. Dios dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bien y no de calamidad. No le tengamos miedo a Dios. Planes de bien y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. ¿Para qué me escucharé? ¿Para qué vendré a Dios a suplicarse? Precisamente porque quiero conocer los planes que tenés para mí, que puede ser que desconozca. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. ¿Entendieron esta palabra? ¿Entendieron que Dios tiene planes para con nosotros? Afirma el Señor, y son planes de bienestar y no de calamidad. Y puede ser que esos planes estén vedados delante de tus ojos, porque aún no los conoces, no los has descubierto. Por algún motivo Dios no te lo ha mostrado. Por eso cerrá tus ojos ahí donde estás. Poné tus manos así para recibir de parte de Dios. Y te invito a que repitas la siguiente oración. Repetí después de mí, si así lo deseas. Dios sabe muy bien los planes que tiene para mi vida. Creo y declaro que son planes de bienestar y no de calamidad, para que yo disfrute un futuro y una esperanza gloriosa. Invoco a mi Dios sobre mi vida y cuando le suplique por su ayuda, Él me escucha y actúa en mi favor. Lo busco y lo encuentro porque lo busco humildemente de todo corazón.
Lo busco y lo encuentro porque lo busco humildemente de todo corazón. Dios deja que lo encuentre. Dios deja que lo encuentre. Y en ese encuentro me quita toda venda invisible que oculta los planes, los caminos y pensamientos que Dios tiene para mí. Mi mente y corazón se despejan de toda duda, toda angustia, todo temor, toda sospecha, toda oscuridad, todo sopor, toda ansiedad, y me centro en Cristo, la luz de mi vida, y descanso en Él. Esta oración la hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. La gloria sea para Él, sí, Señor. Y después estaba de la personalidad el cuadrante oculto que lo desarrollé el domingo pasado, que es el que contiene esas cosas que vos solo sabés de vos mismo, pero que los demás no conocen. Los demás no conocen. Y ahí lo que tenemos que evaluar y tener en cuenta es que muchas veces una persona responsable, un buen amigo, un esposo amoroso, una esposa amorosa, aún los hijos nos pueden hacer reaccionar y darnos cuenta de que cosas que nosotros pensamos de nosotros no son así como pensamos. Nos estamos equivocando. Y hay miseria, hay preocupación, hay cosas que están ahí. Realmente las tenemos que sacar y pedir ayuda para que salgamos de todo eso. El otro día estaba leyendo algunos dichos conocidos y decía que, el que escribía decía que la mentira que en la humanidad más se dice, la mentira que más se dice, es cuando te preguntas cómo estás, decís estoy bien. Esa es la mentira que más veces se dice en la humanidad. En inglés hay un dicho que dice, ¿cómo estás? ¿Estoy bien o querés que te cuente? Traducido. ¿Estoy bien o querés que te cuente? Nos sentamos, tengo un montón para decir. Pero qué bueno es contar con un buen hombre y mujer de Dios al lado que nos ayude a salir adelante de aquellas culpas, aquellos rasgos de culpa, inclusive rasgos de egocentricidad que podemos tener. Y un rasgo de esto y una evidencia de esto es cuando te corrigen y te enojas. Esto puede estar indicando que ahí hay un cierto nivel de autosuficiencia que te está haciendo reaccionar. ¿Me entienden, no? Seguro. Y después está el cuadrante desconocido, que es el que contiene cosas que vos no sabés que tenés, pero tampoco los que te rodean lo saben. Y saben que en este punto es donde más hay que volcarse a la oración para pedirle a Dios que aquellas cosas que tenemos y necesitamos conocer, Él nos las revele. Yo me acuerdo en mi juventud cuando no era tan joven como ahora y el Señor me desafiaba y me convocaba a servirle a Él. Y yo quería descubrir realmente dónde Él quería que yo le sirva. ¿Qué es lo que Él quería que yo haga para el Señor? Y este fue un gran debate en mi vida, porque por un lado no me quería equivocar y por el otro lado tenía el temor de que
Dios me cambie los planes que yo estaba perfilando yo mismo. Mis estudios, mi carrera, mi preparación. Y vieron que muchas veces entra uno en esa pulseada de ¿sigo lo que yo quiero o sigo lo que Dios me pide? Les debe haber pasado. Estuve medio lento ahí en la respuesta y captar lo que Dios me decía, pero gracias a Dios le entendí. Yo le pedí al Señor una señal, yo le dije, Señor, ¿realmente me querés que yo te sirva en el pastorado? ¿Querés que esté ocupándome de esa tarea que es tan sublime, pero a la vez tan exigente? No sé si lo puedo hacer. Y le pedí una señal. Y Dios me la dio. Yo le pedí que una persona específica en un momento determinado venga y me hable. Fue una conversación que yo tuve con el Señor, Él y yo, hablando. Y el Señor trajo a la persona que yo le dije, que sentía en mi corazón que venga y me hable y me diga. Y pueda tratar con él el tema que me estaba inquietando acerca de en qué servirle a Dios. Y Dios me respondió, clama a mí, yo te responderé. Clamaste por una señal, aquí está. ¿Se dan cuenta de esto? Y es esa parte de desconocimiento, pero como Dios sabe exactamente los propósitos para vos y para mí, está en nosotros en descubrirlos en Él. El Espíritu Santo debe y quiere actuar en todos estos cuadrantes que hemos visto de la personalidad. Démosle lugar a Dios. Démosle lugar a Dios. Y dejemos que Él realmente nos muestre lo que Él está esperando de nosotros para poder responder y tener esa alegría y ese gozo de ser guiados por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hermanos, quiero la tercera parte de lo que había preparado. Quiero ahora hablarles de una oración que Jesucristo hizo que me llamó mucho la atención cuando la leí. No lo entendí por un tiempo hasta que el Señor en su gracia me lo reveló. Y Jesús yendo hacia la cruz, todos creían que Jesús iba a Jerusalén para liberarlos de la opresión romana, y Jesús sabía que iba a Jerusalén, no a Jerusalén la ciudad, sino que iba a la cruz, que estaba en la ciudad de Jerusalén. Jesucristo veía la cruz, los hombres veían otra cosa. Pero en ese momento Jesús reúne a los discípulos y después toma a Pedro, Juan y Jacobo, y Jesús se dedica a un tiempo de oración. Y quiero hablarte de eso ahora, acerca de la oración. Y leo lo que Mateo 26, 42, no lo tenemos en pantalla, pero atendeme a la lectura que voy a hacer, que habla precisamente de un momento personal que Jesús tuvo con su Padre Celestial. Y dice así Mateo 26, 42. Por segunda vez se retiró Jesús y oró, ¿no? Se retiró de los 3 discípulos que lo habían acompañado, se retiró unos cuantos pasos para estar a solas y oró. Y dice así, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, el trago amargo era morir en la cruz, ser flagelado y morir en la cruz. Si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Qué linda oración esta, ¿no? Poderla hacer. Señor, yo quiero que hagas tal cosa. Te lo pido. Pero antes que tener esto que te estoy pidiendo,
que se haga tu voluntad. Amo a fulano, amo a fulana, pero si este hombre, esta mujer no es para mí, que se haga tu voluntad. Nosotros orábamos así para nuestras hijas. Cuando nos conocimos no conocíamos al Señor, cuando noviamos, pero por nuestras hijas oramos así. Cuando Gis y Loli empezaron a salir de novios, ellos no sé si sabían, pero nuestra oración, Señor, si Loli no es para Gis, apartalo. Que se den cuenta que no es el uno para el otro. Y con las tres oramos así. Ninguno de los tres se fue. Jesús le dice, Padre mío, él sabía lo que iba a sufrir nuestro. Yo cuando me imagino esto me conmuevo, porque Jesús sabía lo que iba a sufrir, corporalmente, como ser humano, lo que iba a sufrir. Por eso dice, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Yo preferiría otra cosa, pero hágase tu voluntad, no la mía. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos. Hizo la oración, volvió otra vez dormido. Porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó, se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Yo digo, ¿qué necesidad tenía Jesús de repetir la misma oración a un padre? Son uno con el Padre, repetir lo mismo 3 veces. ¿Qué sentido tenía? Si Jesús sabía, y nosotros también sabemos, que Dios lo había escuchado perfectamente. Dios palpitaba y vivía el corazón abatido y angustiado de Jesucristo, y entendía la oración que Jesús estaba haciendo. ¿Y por qué le repite 3 veces la misma oración? Y esto a mí muchas veces me llamó la atención, no sé a ustedes si les llamó la atención el hecho de que Jesús orara utilizando las mismas palabras. Pero esto quizás lo hizo para mostrarnos que debemos persistir en oración hasta experimentar que Dios verdaderamente nos quiere dar lo que Él nos quiere dar. Persistir en esa oración. Yo me acuerdo cuando les conté que nos robaron en un año 4 veces, nos pelaron la casa y no sabíamos qué hacer. Bueno, pedimos al Señor que ponga un cerco de fuego alrededor de la casa, ángeles arriba del techo cubriéndola. Y yo le daba con la misma oración. Y llegó un momento, me dice, sentí del Señor, bueno, ya está. ¿Cuántas veces me vas a pedir? ¿Me vas a dejar sin fósforo? Tanto fuego, tanto fuego. Ya está. Y esa oración no la hice más. Porque sabía que el Señor ya me había otorgado. Y muchas veces Jesús nos está mostrando acá de persistir en la oración hasta que sepamos que verdaderamente Dios nos dio y nos conformó con lo que estamos orando. Jesús lo hizo. Jesús vació en oración lo que estaba presionando su corazón. Cuando Él entendió, la presión era no querer ir a la cruz, pero cuando Él entendió de parte de Dios, esta es mi voluntad y esto es lo que tenés que hacer, esa presión sobre su corazón terminó. Ya está. Tengo que ir a hacer lo que tengo que ir a hacer porque Dios me manda que lo haga. ¿Se entiende eso? Él lo entendió. No tengo otra alternativa. Tengo que hacer lo que Dios me está pidiendo. Y cuando encontró su lugar y su momento de plena redención, de plena entrega a la voluntad de Dios, ahí dejó de orar. Se levantó y le dice a los discípulos,
vayamos. Y tal cual lo hizo Jesús, también tenemos nosotros el privilegio de vaciar nuestro corazón delante de Él en oración constantemente de todas aquellas cosas de la vida que nos presionan. Preocupación con la familia, preocupación cómo estarán nuestros hijos, preocupación con el trabajo, preocupación por las finanzas, preocupación por la salud. Y poder llegar en oración a descansar en el Señor, que Él está en pleno y absoluto control de nuestras vidas. ¿Me entendieron? Está en pleno y absoluto control de nuestras vidas. Lo creas o no, es así. Entonces es ahí donde podemos vaciar nuestro corazón delante de Dios de toda opresión y poder descansar en saber de que nuestro Dios tiene la victoria, como decíamos en el versículo que habíamos leído anteriormente, que Él quiere que salgamos de este lugar a escuchar su voz con alegría y dirección en el caminar que Él nos presenta. ¿Qué está presionando tu corazón hoy? No estoy bien, no te creo. Todos tenemos algo que en algún momento nos presiona, nos preocupa. Y necesitamos poder descansar en nuestro Dios. Ponete de pie. Cerrá tus ojos. Yo quiero que este ejemplo que nos dejó Jesús. Él estaba camino a la cruz. Cada vez veía esa cruz más cerca. Y dice la palabra de Dios que Él estaba en angustia a tal punto de morir. Así lo dice Jesús. Esa fue su humanidad en acción. Y eso estaba generando en su corazón una presión tan fuerte. Tal vez esa presión que estás teniendo es que en tu preocupación de poder descubrir los propósitos de Dios para tu vida. Hay algo que vos querés descubrir en Él, que Él te está pidiendo y no estás seguro. Lleva tu corazón delante de Dios y decile, expresá lo que estás sintiendo y decirle, Señor, realmente estoy inquieta, estoy inquieto. Hay presión sobre mi corazón. Pensamientos que van para un lado y para otro. Y tal vez se puede estar apoderando la angustia, la preocupación en tu corazón. Por algún ser querido, por algún temor a la enfermedad, o estás transitando un camino un tiempo de enfermedad. Tal vez en la parte económica, financiera, habitacional. ¿Sabés que hay una voluntad divina? Que si sos un hombre y una mujer que busca a Dios de todo corazón, esa voluntad divina y esas promesas de Dios se van a cumplir en tu vida. Tal vez hay una conducta, un hábito que presiona sobre tu vida en algo que no querés hacer y vas y lo volvés a hacer. Agárrate de la mano del Señor. Tómate firmemente de Él. Sabé de que Dios tiene el control, y no solo tiene el control de tu vida, sino que tiene el control del mundo entero. No solo tiene el control de tu vida, el mundo entero, tiene el control del universo completo. Está bajo la dirección divina. Abrí tu corazón delante de Él y decirle, Padre, necesito alivio.
de esto que me está presionando, de esto que me está preocupando. Por ahí es trabajo. Por ahí estás en un trabajo donde te están exprimiendo y sabes que podés dar más y no podés, y pedile que te libere de eso. Y empieces a caminar en libertad, descansando en los brazos de tu Dios, que tiene pensamientos y propósitos mucho más altos de los que vos pensás. ¿Se fijará Dios en mí? Seguro que sí. Seguro que sí. Porque el Señor sabe que podés tropezar, pero no vas a caer. Él no lo va a permitir porque el Señor te sostiene de la mano. Él lo dice. Y si estás pidiendo algo al Señor que necesitas genuinamente, una necesidad que es real, es concreta, es algo que naturalmente un hombre o una mujer necesita, no estoy hablando de lujo ni de nada de eso, son cosas reales y tangibles que uno necesita, pedíselas al Señor. Pero en ese pedido no trates de torcerle el brazo a Dios, insistiendo, sino que puedas entregar su corazón a Él, vaciarlo de todo prejuicio y de toda necesidad y dejar que la voluntad de Dios se manifieste en tu vida. Y ahí vas a poder descansar en Él. Ahí vas a poder descubrir el propósito de Dios para tu vida. Yo le digo más de una vez al Señor, Señor, estoy bien, te agradezco, pero no me conformo, quiero más. Quiero más de tu presencia, más de tu dirección. Quiero más de tu ayuda y guía para lo que tengo que hacer cada día. Quiero más. Quiero entender en más profundidad tu palabra. Que cuando la estudie hay una revelación divina, una manifestación del Espíritu Santo diciéndome, hijo, esto es así como te lo estoy enseñando ahora, te lo estoy revelando como me reveló Jesús acerca de la oración que estaba haciendo, insistiendo a un Padre que sabemos que lo había escuchado y lo había escuchado perfectamente. Aunque Jesús lo hubiese pensado sin haberlo expresado por su boca, Dios lo habría sabido de esa angustia que había en su corazón y que Jesús pensaba, si hay otra alternativa la quiero, pero si no la hay, Jesús, primero estás vos, decime vos qué hacer. Y es ahí donde el hombre y la mujer descansan. Es ahí donde la paz divina toma control de nuestra mente y nuestro corazón. Habla con el Señor ahí donde estás. Si tenés que levantar tu brazo, hacelo. Si querés arrodillarte, hacelo. Pero habla con Él. Habla con Él. Por ahí está ese llamado de Dios. Hijo, te quiero que estés preparándote para el pastorado porque te voy a estar utilizando para bendecir a multitudes. Hija, te quiero a vos también para que estés llevando el evangelio a multitudes. No te conformes con tu profesión. No te conformes con lo que has aprendido para poder tener un trabajo, con lo que te has preparado. Sé intencional en buscar la voluntad de Dios y decir, Señor, si a este trabajo que estoy haciendo
le puedo sumar algo para lo cual me está llamando. Quiero estar ahí, quiero estar ahí, quiero estar ahí. Y si ves que hay una venda invisible que está encegueciendo tu vista espiritual y no te permite ver la voluntad de Dios para tu vida, entrégate al Señor, ora a Él. Decile: Padre, no estoy viendo lo que querés que yo haga, no estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Quita esta venda de mis ojos. Por ahí estás enredado en alguna red que te atrapa y no te deja mover como quisieras. Deshacete de todo ese estorbo que podés tener delante tuyo para no discernir lo que Dios te dice. Yo pasé por ese proceso hasta que me doblegué delante de Dios y me acuerdo que estaba arrodillado delante de Él en un lugar como este, arrodillado en el piso y diciéndole al Señor: Señor, ¿qué querés de mi vida? Y Él claramente me dijo: te quiero en el ministerio pastoral. Quiero hacer un maestro de la palabra contigo. Pero Señor, yo tengo otros planes. Sí, pero yo tengo planes que son mejores y superiores a los tuyos. ¿Y de qué voy a vivir? Yo te voy a proveer, dice el Señor. Por eso anda al Señor. Y así como Jesucristo insistió hasta que sintió la calma de saber que estaba centrado en la voluntad de Dios, es ahí donde su corazón descansó. Seguí pidiéndole al Señor: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando Dios te diga cuál es su voluntad, hacela como la hizo Jesús. Seguro que por la mente de Jesús pasaban pensamientos de miles de cosas que podía hacer. Y tal vez Jesús estaba pensando qué lindo era cuando iba y había un ciego y ese ciego veía. Señor, quiero seguir haciendo eso. O cuando había una multitud que me escuchaba predicar del Evangelio y se entregaban a Dios. Jesús le decía a Dios: quiero seguir haciendo eso. Era maravilloso, me sentía tan bien haciéndolo. Y Padre, qué maravilloso cuando se estaban multiplicando los panes y los peces y tenía una oportunidad única, extraordinaria, sobrenatural de alimentar a miles de miles. Señor Dios, quiero seguir haciendo eso. Y en su corazón sentía claramente que Dios le decía: hijo, llegó el momento de ir a la cruz y morir por la humanidad. Llegó ese momento. Ese pasado fue maravilloso. Fuiste obediente a todo lo que te pedí, lo hiciste y guardaste a todos los que te di. Pero llegó el momento de tu entrega final. Llegó ese momento. Y aunque prefieras otra cosa, yo te mandé para que mueras en la cruz. No te quedes en el pasado. Entrega tu corazón a Cristo. De todo corazón hacelo. Y decile con sinceridad en tu corazón: Dios, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Ya no peleo más. Ya no levanto argumentos más. Ya no me excuso de por qué.
te doy el tiempo que me sobra. Ya no me excuso más. Quiero hacer tu voluntad. En esa oración y en esa entrega, Jesucristo vació su corazón. Y lo único que él anhelaba en ese momento es: voy a hacer lo que me pedís, Señor. Ahí se levantó y siguió con el plan que Dios le había dado. Si querés descubrir los pensamientos que Dios tiene para vos, te recomiendo y te aconsejo que sigas el camino que siguió Jesús. Una entrega total, sin reservas, y vas a tener un fruto extraordinario en tu vida. No solo vas a tener la oportunidad y vas a poder enseñarles a ser discípulos y enseñarles a esos discípulos a obedecer a Dios y su palabra, sino que tu vida va a ser extraordinaria. Y en un mundo caído como este, donde se levantan hombres que tanto daño hacen a los que tienen alrededor, vas a poder vivir con la alegría y el gozo, no solo de la salvación, sino de saber que Dios jamás, jamás te va a soltar de la mano. Te va a sostener y te va a llevar para que vivas en paz y en alegría. Señor y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta tu palabra. Te damos gracias por lo que nos has enseñado y revelado en este día, en esta hora. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos a estar fuertemente tomados de tu mano, que no intentemos ni siquiera la mínima fuerza para aflojar esa mano. Nos aferramos de ti, nos tomamos de ti. Y ayúdanos a hacer tu voluntad. Revélanos cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Queremos descansar sabiendo que tenemos a ese Dios creador de todo lo que vemos y no vemos. Ese Dios poderoso y grande, maravilloso y único que tanto nos ama. Gracias por hablarnos al corazón en esta hora. Queremos, Padre, cumplir con lo que nos has pedido hoy, con lo que hoy nos has mostrado. Señor, estamos agradecidos en el precioso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Amén.